de curvas y eso con Mónica. No sé si alguien quiere dar la opinión, si no, pues yo la puedo decir, pero si alguien quiere dar la opinión de quien estuvo, pues, dentro de la charla de la doctora Mónica de medidas antropométricas. Yo me bajo de aquí. Bueno, si no, mientras yo lo digo. La charla estuvo súper buena. De hecho, en una parte, al final hicimos una socialización de unas preguntas que habíamos puesto en nuestro perfil de Instagram y quedaron como muchas cosas un poquito más claras. Hubo varios chicos que participaron, entonces también incluso la doctora Mónica nos habló de la posibilidad de hacer un taller práctico de medidas antropométricas o de indicadores pues en específico para poner como un poco más en práctica esa parte teórica. Súper, yo a Mori le dije que teníamos ganas de hacer eso y que eso probablemente incluso lo podíamos juntar con el de escala abreviada, porque yo a la escala abreviada, a la parte esa de las filmaciones, pues como de las diferentes etapas, la había invitado porque, digamos, Moni trabaja mucho más escala abreviada porque hace parte, digamos, incluso de su rotación, entonces ya ve muchos niños a los que la aplica, digamos, con regularidad. Entonces, sí me parece chévere y creo que incluso es complementario, ¿cierto? Porque eso hace parte como de la valoración integral. Y ahí estaríamos cerrando, pues, cómo ve, digamos, un niño sano, uno, ¿cierto? Cómo ve un niño que aparentemente viene básicamente a consulta de control general, pero que aparte, pero que no implica no hacerle nada, ¿cierto? Bueno, me parece muy bien. Ahí están viendo la pantalla. Pues, perdón, la pantalla no, la presentación. Sí, profe. Listo. Entonces, esta parte ya la tenemos, esta parte les tiene claro. Súper importante recordar en los prematuros, digamos, la corrección de la edad, que es hasta las 40 semanas. Se lleva de la semana 37. Espérate, yo hago aquí un ajuste. De la semana prematuro se define menor de 37 semanas, ¿cierto? Y lo corregimos hasta la semana 40. Ahí en teoría se considera que es el término. Y ahí uno empieza a contar 1 día, 2 días, 3 días y ahí en adelante. Esa corrección es muy importante hacerla como mínimo hasta los 24 meses para los indicadores antropométricos. Hay textos que ya hablan de que si usted tiene un prematuro extremo, 28 semanas, 26 semanas, ¿cierto? Debería hacer la corrección. Estas se las voy a girar porque estas ya las vieron. Hasta los 3 años, incluso hasta los 4 años. Y los prematuros es casi como un grupo especial de trabajo porque muchas veces son los motivos por el que que no me estoy viendo, yo creo que me apagué, sí, ya. Muchas veces los pacientes prematuros los clasifican mal o los diagnostican mal por considerarlos de baja talla, por ejemplo, antes de los 3 años. Y los pacientes prematuros con talla, que a veces son pequeños para gestacional, por ejemplo, los pacientes restringidos, se pueden demorar casi 4 o 5 años en hacer el reatrapaje de la talla. El peso puede entrar la mayoría a los 2 años, pero la talla se demora más. Entonces hay que tener cuidado al momento, digamos, de evaluar los indicadores antropométricos en las poblaciones de prematuros o en las poblaciones con restricción del crecimiento intrauterino, donde la mayoría de los pesos o las tallas están por debajo de las metas. Se supone que un niño que nace sano pesa en promedio más o menos unos 3.000 gramos y mide 51. Esas son como metas de salud pública en que los niños con condiciones intrauterinas adecuadas nacerían más o menos en esos indicadores. Eso es lo que está más o menos entre 0, más y menos 1 en las curvas de la OMS. Entonces, eso como para hacer como además, pues como esa acotación. Muy bien. Y recordar esto. Los carriles son simplemente herramientas de trabajo adicionales que tiene el pediatra o que tiene el médico para hacer una interpretación de cómo está el perfil de crecimiento de un niño o el perfil de ganancia ponderal de un niño. Pero no hay un carril específico.
hay un niño con una interpretación de una curva para sí mismo. La curva tiene obviamente unos patrones de referencia, pero la normalidad es sobre el mismo niño, no sobre la curva. Me hago entender con eso. Y ahí es que uno tiene en consideración todo eso, ¿no? De dónde viene, cómo fue la parte intrauterina. Recuérdense que la parte intrauterina hasta los 2 o 3 años marca significativamente la forma en la que usted está creciendo. Después de eso, ya usted depende más de la hormona del crecimiento y de su carril, digamos, genético, ¿cierto? O la búsqueda, pues, de su potencial medio parental. Bueno, aquí hay como una separación entre los pacientes más pequeños. Esto está mal graficado, no son preescolares, estamos entre los pacientes preescolares, los pacientes escolares y demás. A todos los pacientes pediátricos hay diferentes formas de presentar como la evaluación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una aproximación que puede ser sistemática, ¿cierto? Entonces, estabilidad hemodinámica o sistema hemodinámico, respiratorio, y luego irse como desglosando cabeza, cuello, otorrinológico, piel, abdomen, genitales, para que a uno nunca se le olvide, sobre todo para los que están en semestres iniciales, generalmente hace esa progresión siempre cefalocaudal. Y en los más chiquiticos uno puede dejar la parte otorrinológica al final. Es útil porque evaluar la boca, coger a un niño a veces para evaluar la boca implica acostarlo, digamos más bien inmovilizarlo a veces, ¿cierto? Con la mamá, sostener bien la cabeza, hacer apertura de la boca, no la hacen espontáneamente, a no ser de que sean un poquito más grandes. Utilizar el bajalenguas es un poco, se siente un poquito como agresiva incluso la evaluación, porque pues obviamente el niño la rechaza. Entonces oídos, boca, lo dejamos casi siempre para el final porque es muy esperado que lloren. Y la auscultación la podemos hacer incluso al inicio cuando el niño está calmado y en brazos de la mamá o en el regazo de la mamá. De hecho, el niño muchas veces se evalúa cerca a la mamá, ¿cierto? Usted puede hacer un examen que lo puede hacer entre semisentado, sentado y acostado, como en diferentes partes o en diferentes momentos, que le permita, digamos, aproximarse al niño de la forma más calmada posible. Y además eso lo favorece a usted, ¿cierto? Revisar a un niño llorando es muy difícil, revisar a un niño irritable es muy difícil palparlo, hacer la inspección, que se deje coger, que se deje escuchar. Un niño llorando es muy difícil escucharle los soplos, por ejemplo, o sea, es imposible, ¿cierto? Los ruidos respiratorios con un niño llorando cambian por completo porque hay mucho ruido transmitido. Entonces, entre uno más calmado pueda aproximarse al niño, mejor. Y muchas veces le toca a uno esperar, ¿cierto? Esperar a que se calme, esperar a que esté un poquito más regulado, empezar por un lado, parar, empezar por el otro, parar, ¿cierto? Dame un segundo, listo. Un segundito, yo le digo. Hola, ¿cómo estás? Dame un segundo. Muy bien. Los que han estado, digamos, ¿dónde estamos? Perdón. En la rotación, hemos hablado mucho de exponer al paciente, ¿cierto? De tener en cuenta hasta qué edad, digamos, desvestimos. Lo hacemos siempre en los recién nacidos, lo hacemos siempre en los lactantes, lo hacemos en los preescolares. Y a partir de los escolares, preadolescentes y adolescentes,
ya somos un poquito más cautos, pues como con esa parte, un poquito más respetuosos, no siempre hay que desvestirlos por completo y siempre, incluso con un niño pequeño, pues a los más bebés les pedimos permiso a sus padres, pero a los grandes pues obviamente les explicamos, les decimos y les indicamos si necesitamos retirar un momento la camisa, volvérsela a poner. O sea, no es como el bebé que uno lo puede dejar clase que desnudo durante toda la evaluación, ¿cierto? En los niños más grandes, en general a partir de los 8 años, 9 años, ya sos un poquito más respetuoso, digamos, a que se sienta más cómodo y explica siempre, ¿cierto? Te voy a quitar un momento la camisa o te voy a abrir un momentico acá, la volvemos a cerrar, te voy a bajar un poquito el pantalón, lo volvemos a poner, ¿cierto? La exposición, pero no por que esté cubierto o no porque esté vestido, dejamos de evaluar. Siempre, siempre, siempre completamos la evaluación para poder tener un examen físico, digamos, sistemático, completo. Muy bien. Los pacientes pediátricos más chiquiticos, los recién nacidos y los lactantes, son los pacientes en los que hay muchas claves semiológicas que te hablan, digamos, a veces de situaciones de malformaciones, de fenotipos dismórficos, de cromosomopatías o de cosas genéticas. Por eso en ellos hacemos mucho énfasis en toda la parte que pueda hacernos referencia, digamos, a estas situaciones clínicas. No es que uno no se pueda encontrar algo congénito a los 5 años, pero con mayor frecuencia lo encuentra uno en un recién nacido. Entonces, ahí hace uno más hincapié como en el fenotipo, como en la línea media, ¿cierto? Que no encuentres alteraciones oculares, nasales y además, por ejemplo, un soplo y además, por ejemplo, una alteración reportada en una ecografía renal prenatal, ¿cierto? Como siempre tratar de que en esa evaluación sistemática vamos juntando hallazgos. Entonces, hacemos más hincapié como en la cabeza, la forma de la cabeza, los ojos, la alineación de los ojos, ¿cierto? La grave separación, los puentes nasales, las orejas, dónde están, ¿cierto? Si están, digamos, por debajo o por encima, o si están, digamos, más abajo, el cuello, si es alado o no, la forma, el tórax, si es un tórax metido, digamos, o excavado, o si es un tórax en quilla. Todas estas cosas que son parte de la semiología que ustedes han ido aprendiendo o que ya conocen, es mucho más rica en el paciente lactante, ¿cierto? O es, digamos, mucho más relevante porque hacemos hincapié como en la búsqueda de estas alteraciones fenotípicas o morfológicas. No sé qué pasó ahí, ¿alguien se salió algo por admitir? Ya. Eso en cuanto, digamos, a particularidades del examen del lactante. De todas las, digamos, de todo el examen físico, como les digo, como de todo se hace todo. Ahora me explico. Si yo miro cabeza, entonces voy a mirar forma, simetría, ¿cierto? Tamaño, perímetro en este caso, medición, suturas, si hay moldeamiento, si no lo hay, si lo hay, si está correlacionado con o una tortícolis o si es posicional, ¿cierto? O si es un cierre prematuro, de suturas, o sea, voy pasando. Si voy bajando, entonces de los ganglios siempre tengo que estar pensando ubicación, dónde están, crecimiento, palpables, no palpables, tamaño y de qué forma son. Sigo bajando, fístulas, alteraciones, pabellones auriculares, formas, simetrías. Cae. En los recién nacidos, miramos con el otoscopio el conducto auditivo externo. Yo veo que muchas veces no lo revisan y hay que evaluar y verificar que tenga un conducto auditivo externo permeable. Eso se debe hacer, ¿cierto? Miro que no haya fístulas que no tienen mayor relevancia muchas veces, pero que es importante describirlas. Sigo bajando o antes de bajar si puedo o si permite hacerlo. Entonces, orofaringe, hay que mirar hacia atrás, así no venga por una amigdalitis, porque hay que mirar la úvula, que no tenga quistes, por ejemplo, de quistes salivales, hay quistes como de glándulas salivales que se pueden ver en el paladar blando atrás. Entonces, es importante, por ejemplo, revisarlo. Forma del paladar, ¿cierto? Si es ojival, si no es ojival, si está completo, si no está completo. Color, ¿cierto? Amígdalas prominentes, no prominentes, de base,
saber si un paciente tiene un componente obstructivo alto solamente con abrir la boca, ¿cierto? Y revisarlo correctamente. Sigo bajando, como les dije, tórax, forma, tamaño, expansión, cómo se ve, limitación, asimetría, no simetría. Luego sí, digamos, auscultación, que haya, digamos, una auscultación adecuada, permeable, simétrica, bilateral, sin signos, por ejemplo, digamos, de anormalidades, porque en teoría yo estoy haciendo una valoración general y es un paciente, pues, que por demás viene sano, y si es un paciente que tiene un foco o un motivo de consulta relacionado con sistema respiratorio, pues más hincapié tengo que ir a hacer ahí, ¿cierto? Y más rica debe ser mi exploración física y mi descripción semiológica, ¿cierto? Ya no puedo poner solo murmullo vesicular conservado, si el paciente viene porque tiene dificultad para respirar. Ahí me tengo que quedar un rato más y tengo que mirar si el tórax está simétrico, tengo que describir los músculos, si hay retracciones, si hay uso o no de músculos accesorios y si hay, cuáles son. Porque así es de que el uso de los músculos accesorios tiene correlación con el riesgo de insuficiencia respiratoria, ¿cierto? A medida que yo voy, las retracciones o la dificultad respiratoria va de inferior a superior, y a medida que voy progresando, pues es todavía peor, ¿no? Entonces, describir también dónde están, si son subcostales, si son intercostales, si están supraclaviculares, si es supraesternal, es fundamental, no es solo dificultad respiratoria o uso de restracciones. Y cuando hablo de los ruidos también, la semiología en general es un área muy bonita porque es un área muy rica en lenguaje y muy rica en la descripción. Y a medida que usted va escribiendo los hallazgos, también se va haciendo como una idea de qué es lo que está sucediendo a nivel fisiológico con ese niño, ¿cierto? Si yo tengo una auscultación que en un hemitórax está disminuido el murmullo, si además esa disminución está correlacionado con que tiene una semiología de broncoespasmo asociado, hay roncus gruesos, hay unos crépitos finos, muy húmedos, se oyen o no se oyen sibilancias, ¿cierto? Los ruidos son muy de vía baja o también hay ruidos añadidos de vía superior. O sea, todo eso lo va uno orientando sobre la posibilidad diagnóstica. Si uno pasa muy rápido por, digamos, la descripción o incluso los hallazgos, pues también es muy probable que no llegue a los diagnósticos probables, porque pues, simplemente ni siquiera lo encontró en el examen físico. Bajar abdomen, siempre palpar abdomen, entonces para eso el niño debe estar tranquilo, calmado, para que permita palparse, porque si está llorando es muy difícil hacer depresión abdominal, ¿cierto? Entonces, hacer una palpación adecuada, acordarse de que también percutimos incluso en sistema respiratorio y percutimos en abdomen. La percusión es una herramienta muy valiosa para mirar los cambios, ¿cierto? En el sonido. Para mirar si hay una matidez cambiante, para mirar si hay si hay un aumento, digamos, en la matidez en un hipocondrio derecho, si hay más en un hipocondrio izquierdo donde no debería haber. Entonces me dice, porque yo siento aquí como muy mate, si ahí hay una masa o será que tengo un vaso aumentado de tamaño. Entonces, a veces empezamos con la percusión, que es mucho más tranquila, más suavecita, y también te permite como orientarte un poco sobre topográficamente qué quieres ir a buscar. Y luego vamos con una palpación inicialmente superficial, siempre muy sistemático. No empiece por epigastrio y luego vaya a fosa y luego se devuelve, porque pierde un poco el orden también mental de cómo lo está haciendo. Haga siempre siempre seguimos, por ejemplo, un orden de todo marco y cólico, empezando, digamos, puede empezar superior y hace todo el recorrido del marco cólico, digamos, generalmente es como circular, de la periferia hacia el centro. Y luego ya uno se puede devolver, voy a palpar específicamente vaso, voy a palpar específicamente tamaño, descenso o no del hígado, voy a palpar flancos y fosa, ¿cierto? Voy a palpar epi, meso e hipogastrio, ya como zonas más específicas para poder completar bien la evaluación. Otorrino ya hemos hablado un poquitico, genitales siempre se evalúan y recuerden en los niños súper importante palpar testículos, siempre palpar testículos, estar seguros que los testículos están ahí y que son palpables y que están descendidos. Puedo tener, digamos, un bebé que todavía no tiene los testículos descendidos o son todavía un poquito en ascensor o tiene un reflejo cremastérico aumentado. Recuérdense que una maniobra para que los testículos desciendan y uno los pueda palpar alojados en el escroto o en la bolsa escrotal es sentar al niño, así,
con las piernitas como en una ranita, y eso bloquea el reflejo y usted puede descender con los deditos suavecito por el canal inguinal y palpa en la bolsita testicular los testículos. Puede uno palpar bien el escroto, que no se sienta como inflamado, que no se sienta como lleno de agua, porque me puedo encontrar hidroceles, por ejemplo, en esta fase o en esta edad. Son generalmente benignos, se quitan solos, no hay mucho más que hacerles. Si me queda la duda, transilumino con la lamparita no es solo para la boca, puedo transiluminar ahí la bolsa escrotal, si está aumentada de tamaño, si es asimétrica, sobre todo para verificar que se vea. No sé si eso de transiluminación es claro para todos, pero déjenme, yo miro si por acá podemos mirar acá. Transiluminación, sobre todo para los de tercero. Porque yo me puedo estar, esa asimetría, por ejemplo, testicular puede ser una masa testicular. Entonces, al hacer esto es lo que uno hace. No sé si lo habían visto antes, lo habían hecho, lo han hecho, no lo han hecho. Lo pone uno detrás, ¿cierto? De la bolsita escrotal, el hidrocel es líquido básicamente, y al transiluminar yo veo esto. Esto es líquido, ¿cierto? Solo que inicialmente a mí me puede llamar mucho la atención esa asimetría en ese momento. Al verificar, miren el testículo, por ejemplo, acá, y mire todo el hidrocele, si eso está bien, si es benigno, si no se ve nada más, si yo puedo identificar el testículo de un tamaño normal, pues digamos que puedo simplemente hacer seguimiento. Si al hacer la transiluminación no se alcanza a ver esto, ¿cierto? No se ve que es así como fácil, no se ve bien, no sé por qué no se ve tan bonita ahorita. Se ve incluso más opaco, no se ve bien, digamos, no se alcanza a identificar bien el testículo o ocupa más espacio de todo este volumen o esta simetría. Entonces ahí yo ya tengo que pensar en que tenga de pronto una patología, digamos, ya de alguna o testicular o una masa testicular que amerite otro tipo de estudio. Todo eso es ojitos, manitas, ¿cierto? Todo esto es muy, muy manual, muy de ese trabajo como les digo, es como un trabajo como investigativo, ¿no? O sea, uno va y busca, toca, examina, huele, a veces nos toca también oler, ¿cierto? Como a qué huele esta secreción, los ombligos, por ejemplo, en los lactantes hay que olerlos, o sea, en los recién nacidos, perdón, o sea, uno tiene que ir a mirar, limpia con el copito, huele si la secreción huele mal, huele bien, ¿cierto? Todas esas cosas, porque uno en los libros lo oye muy bien, ¿cierto? Secreción aumentada, secreción maloliente, secreción fétida, pues eso hay que ir y buscarlo, ¿cierto? Eso hay que ir y explorarlo. Generalmente terminamos osteomuscular. Con osteomuscular a veces los niños se dejan, a veces no, entonces a veces de pronto si estaba tranquilo tiene que volver a la posición con la madre, a estar cargado con ella o con el padre, si es el que lo acompaña a la consulta, para poder generar, pues para poder hacer movilización, ¿cierto? También, si están muy irritables, se vuelven muy rígidos, se aumenta mucho el tono y la valoración no es concluyente. Entonces, si está tranquilo, entonces ponerlo también ahí y poder hacer movilizaciones, completar los arcos de movimiento, hacer extensiones completas, hacer extensiones, hacer rotaciones externas, rotaciones internas, ¿cierto? Palpar el tono en los niños más pequeños, en los recién nacidos, evaluar reflejos o verificar que los reflejos estén presentes, que tenga un tono postural adecuado, ¿cierto? Y mirar simetría de extremidades, acortamientos, digamos, alineaciones. Acuérdense que es una época en la que hay trastornos rotacionales y angulares que son fisiológicos y son normales, entonces yo me puedo encontrar, digamos, rotaciones en los pies, me puedo encontrar rotaciones en la tibia, cadera, fundamental. Entonces, esto, digamos, lo hacemos ya, digamos, finalizando, y me apoyo de la evaluación del sistema osteoarticular para la evaluación del sistema nervioso, ¿cierto? Porque en cierta forma está relacionado el tono, ¿cierto? La atrofia o la hipotrofia o la eutrofia de las extremidades, los reflejos, la reactividad del niño,
los pares craneales, ¿cierto? Aplicarlo, digamos, de forma también sistemática de cabeza a pies, pues cabeza, digamos, más o menos hasta hipogloso, pues con reflejo nauseoso lo evalúa uno, al aplicar, digamos, como la valoración sistemática, pero incluirlo dentro de ese sistema nervioso. Si usted va a poner sistema nervioso ok, o sano, o sin hallazgos patológicos, pues es porque realmente usted hizo el recorrido completo. No sé si por acá tenemos preguntas, no hay preguntas hasta acá, si es claro para los que son más pequeñitos, en progresión de su semestre, si hay algo que quieran preguntar de esto. Ay, ¿dónde me estoy yendo? ¿Dudas? No. Algo que quieran añadir, los que ya han visto pedia, los que ya han visto niños, los que ya son médicos y están algunos de los egresados. ¿Tienen preguntas, dudas, aportes? No. Parecer todo claro, profe. Sí. Los neonatos son un grupo especial. Ustedes tienen un semestre, digamos, separado de pediatría con neonatos, porque los neonatos ameritan como una atención especial. No es que sean más difíciles de evaluar, es que tienen como unos hallazgos clínicos que pueden tener muchas interpretaciones, ¿cierto? Asimismo como su sintomatología, ¿cierto? Ictericia puede ser bebé sano como bebé muy enfermo, pero es la misma ictericia, ¿cierto? Es el mismo color amarillo. Entonces, eso hace que la evaluación de los neonatos, pues, además de seguir los mismos principios de ser cefalocaudal, sistemática, completa, uno tenga que tener presente la correlación de los hallazgos con el estado como general del niño, teniendo presente la posibilidad de que tenga cosas graves. Me explico. Yo a veces puedo tener un niño de 5 años con un soplo sistémico, totalmente asintomático cardiovascular, súper bien, sin ningún problema, bien, chao. Soplito, puede ser ecocardio, vamos a ver, tal. Pero tengo un neonato con un soplo y no pregunté o todavía no he preguntado si el niño cómo come, ¿cierto? O si el niño se cansa para comer, o si el niño se fatiga. Incluso puede haber ganado peso, a expensas, digamos, incluso de comer y demorarse 1 hora lactando, por ejemplo, la mamá con el bebé pegado. Y soplo, yo, sí, no, pero los bebés al principio pueden tener foramen y ese foramen se puede cerrar solito y entonces le puede hacer la cocar de los 3 meses. Y el niño se va para su casa, trerín, y al cabo de una semana o así, o 2 semanas, esa fatiga ya se vuelve dificultad respiratoria, esa dificultad respiratoria ya empieza a acompañarse, por ejemplo, de cianosis, y resulta que realmente tengo una cardiopatía, ¿cierto? Entonces, siempre pensar con los neonatos un poquito lo peor, ¿cierto? Si hay algún hallazgo que a mí me llama la atención, siempre considerar un riesgo de gravedad, siempre considerar que puede haber algo que puede ser peor. Y además, porque nos podemos equivocar. Voy a contar la historia de un bebé de hoy. No es un neonato, pero es un prematuro de 36 semanas, que ya tiene 1 mes y 10 días, que tiene 11 días de nacido, de edad corregida, y tiene síndrome de Down. Y fue muy restringido, nació de 1500. Van 2000. No había ganado nada, el martes yo lo vi, no había ganado nada, le pusimos como una fórmula de apoyo, se demoraba mucho comiendo, y tenía un ecocardio que decía que tenía una comunicación interventricular de 5 milímetros, un defecto del septo ventricular para los más chiquitines, una comunicación, tenía un cortocircuito, ¿cierto? Principalmente de izquierda a derecha, entonces tenía sobrecarga de ventrículo derecho, decía incluso hipertrofia de ventrículo derecho, perfecto. Hipertensión pulmonar leve a moderada, entonces bueno, sí, soplo, con oxígeno, ganando un poquito, entonces yo dije, voy a ponerle un poquitico de una fórmula de mayor caloría, pero con menor volumen, porque pues es cardiópata, para que no se sobrecargue, estaba con diurético y con su oxígeno. Muy flaquito, ganando como poco, había estado ictérico en la hospitalización, todavía tenía un poquito de tinte ictérico, listo. Venga en 3 días con su bebé mamá para volverlo a revisar, a ver cómo está. Listo. Llegó hoy, había ganado peso, ¿cierto? Si el objetivo era que ganara, él había ganado peso, 18 gramos día, después de no haber ganado nada. Eso es una buena ganancia en un bebé, digamos, de 11 días.
que fue prematuro. No es la mejor, pero iba bien, iba ganando. Pero un patrón de dificultad respiratoria con unas retracciones universales, un color que ya no era como muy de ictericia, o sea, era una ictericia como que no se le terminaba de ir, pero era además como que llamaba la atención, no se veía pálido, tenía hemoglobina de 16, y hacía como 5 días, no sé, feo. La auscultación, un poquito de hipoventilación en base derecha, pero no mucho más. Con oxígeno, 100% la saturación, o sea, el problema no era de oxigenación, y aparentemente incluso el oxígeno no estaba ayudando, porque es que no, seguía con un patrón respiratorio muy feo. Entonces yo dije, primero, pues con ese ecocardio y comer una CIB, el defecto, yo dije, este bebé de pronto lo que está haciendo es que al caer las resistencias pulmonares, para los más chiquitos, los recién nacidos nacen hipertensos pulmonares, y a medida que van creciendo y si son prematuros duran más tiempo hipertensos pulmonares, y este bebé tenía un reporte de hipertensión pulmonar en su ecocardio del 12 o 13 de octubre, o sea, hace más o menos 20 días. Al caer las resistencias pulmonares, como él tenía una comunicación, de pronto ya no había cómo proteger un poco los pulmones y estaba haciendo más sobrecarga de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, que a su vez estaba sobrecargando todo el sistema, digamos, pulmonar. Y lo que podría estar haciendo era sobrecarga, hiperflujo pulmonar y pues edema. Entonces era como de hospitalizar, de ponerle más diurético, de radiografía de tórax, bueno, bien, y el oxígeno efectivamente no estaba ayudando, porque el oxígeno sobre los vasos pulmonares lo que hace es que vasodilata, ¿cierto? Ayuda como a vencer un poco la resistencia inicial. Entonces ayuda a vasodilatar. Entonces un bebé que ya había caído resistencias, pues con vasos incluso dilatados por el oxígeno, que lo teníamos saturando a 100%, que no debería estar, pues era peor. Entonces lo hospitalizamos, seguía con su soplo, seguía con sus cosas. Oh sorpresa, ecocardio de control, el paciente tenía era otra cardiopatía. Se le hicieron hoy, yo ya me había ido, tetralogía de Fallot, cabalgamiento aórtico, o sea, otra cosa, estenosis pulmonar, ventrículo derecho hipertrófico, pero no por sobrecarga de volumen, sino porque tenía una enfermedad totalmente distinta. No, Profe, señora. ¿cuál es la sobrevida de esos pacientes? No, les va bien, les va bien. Los Down se morían del corazón, pero ya no tanto. A ese bebé lo operan, las tetralogías de Fallot operan a 2 tiempos. Lo grave de este niño es que pesa 2.000 gramos, nadie lo monta todavía, a no ser de que sea urgente. Pero ambulatoriamente, pues, y digamos, más que ambulatoriamente, de forma programada, tiene que ganar peso todavía. Entonces, a veces incluso nos podemos equivocar. O sea, él tenía un diagnóstico distinto, tenía 2 ecocardios que hablaban que era una CIB solamente, simple, submembranosa, 5 milímetros, grandecita, chao, y todos los cambios relacionados con eso. Y el enfoque entonces estaba con relación a ese diagnóstico. Pero el niño tenía era otra cosa. Tenía una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía compleja, y lo que sí es cierto es que la hipertensión pulmonar lo había protegido un poco, y ya en la medida que el paciente fue creciendo, que tenía, digamos, más demanda metabólica, que estaba ingiriendo más volumen de leche, por eso se cansaba más, por eso se estaba poniendo peor, y por eso tenía mayor dificultad respiratoria, y pues podía saturar 100%, pero estaba más enfermo. Les va bien, Meli, no te sabría decir cuál es el éxito de la operación de la tetralogía de Fallot en porcentajes, lo podríamos buscar, pero los operan y les va bien. O sea, en general, el peor pronóstico de las cardiopatías en los niños es ventrículo hipoplásico o ventrículo único. Esos bebés sí les va muy mal y la mortalidad es muy alta. El resto de las cardiopatías en general tienen una buena sobrevida en este momento, ¿cierto? Hay muchos procedimientos que incluso se pueden hacer de manera hemodinámica, parches, correcciones, cierres, y eso, digamos, ha disminuido incluso la morbilidad, pues como de la cirugía de corazón abierto. Les seguiré contando sobre Christopher Down, muy bello, pero pues con el inicio de los que inician muchos Down, ¿cierto? Al principio, digamos, su principal reto es la parte cardiopulmonar, porque es además lo que más los inestabiliza, y les contaré, pero eso quiere decir que este niño evaluado, pues, clínica bolivariana, ecocardio top, pues, o sea, había salido de alta de nosotros y o pusimos el informe que no era, o lo interpretamos de la manera que no era, o quien lo vio, pues, interpretó distinto los hallazgos, pero aún así nos podemos equivocar, entonces siempre hay que dudar incluso de lo que está pasando, o sea,
podría decir, no, es que eso es por la displasia, o eso es porque sí, tiene un patrón displásico. Los patrones displásicos existen, hay niños que tienen cierta dificultad respiratoria todo el tiempo en el prematuro y además esté desnutrido, pues se le marcaban las costillas, pero hay algo que no cuadraba y que no hacía que uno dijera, me quedo tranquila, así haya ganado peso, pues, por ejemplo, que a veces es como la meta. Él venía al control a que yo viera si él había ganado peso o no. Entonces, los neonatos son así, traicioneritos, enredaditos, difíciles, además con variables hemodinámicas muy distintas, frecuencias cardíacas muy altas, frecuencias respiratorias altas, ¿cierto? Estos niños no son como el escolar, ¿no? Es un niño que se ve distinto también incluso desde sus valores de signos vitales basales. Esto les había más o menos dicho, esto ya lo habíamos visto, ombligos, o sea, cada grupo etario tiene sus particularidades, ¿cierto? Y en los niños, pues importante, en los neonatos, sobre todo las particularidades que puedan estar relacionadas, como les digo, con enfermedades o riesgos, ¿cierto? El ombligo es súper importante saberlo evaluar, saber qué es un signo de inflamación o de infección, como les dije, mirar las secreciones, saber limpiar bien un ombligo con un hisopo o un copito con serenidad, porque tampoco pasa nada si uno lo hace, no debería pasar, eso no genera dolor. Mirar muy bien los signos de inflamación local, que son periféricos, no es aquí. El muñón puede ser seco, feo, horroroso, marrón, de un color súper horrible. Esto no importa, esto es tejido muerto, lo que importa es acá, lo periférico. Aquí es donde está el edema, aquí es donde está la onfalitis, aquí es donde se evalúa el riesgo de infección o los signos de infección. Y aquí adentro, porque a veces hay secreción, mal olor, fétida, purulenta, quizás también hay que ir a buscarla a veces, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más de neonatos? Creo que nada más. Los neonatos, cuando nacen, o sea, la exploración física inicial del neonato, ustedes la conocen, está dada, digamos, como por la calificación de las variables hemodinámicas fundamentales, ¿cierto? Que se presentan al momento, digamos, de la adaptación inmediata. Ahí uno hace, digamos, una valoración general muy rápida, muy de fenotipo grande, ¿cierto? Si hay o no un fenotipo dismórfico, si hay o no un fenotipo llamativo, pero sobre todo lo que uno quiere ver es que ese paciente tenga buen esfuerzo respiratorio, tenga una frecuencia cardíaca adecuada, tenga una, digamos, una respuesta refleja adecuada, que nos está hablando del tono a su vez también muscular, y que tenga y logre un color acorde a las metas de la saturación que está llegando, y por eso uno esto lo evalúa al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Entonces esa parte también es, digamos, una particularidad del examen físico del recién nacido que solamente hacemos en este momento, pues, vital, o sea, eso no se vuelve a hacer, no se repite. Y están, digamos, ya exploraciones dirigidas, como la aplicación de los reflejos primitivos o de los reflejos fundamentales, para que uno no se le olvide, como les digo, siempre cefalocaudal, siempre de cabeza a pies, aplicarlos, digamos, sistemáticamente. Reflejo glabelar, si uno golpea, digamos, en la frente del bebé y el bebé tiene ojitos, reflejo de búsqueda, con reflejo de succión acorde, hay que hacerlo, hay que meter el dedito con un guantecito y meter el dedito en la boca para sentir una buena succión refleja, presión palmo-plantar, tracción cefálica, reflejo tónico asimétrico de cuello, que uno voltea al niño, digamos acá, bracito y manito y gira la cabeza, extensión cruzada, que es como el del alquimista, que es así, de colocación, de marcha automática, Galan, que es la suspensión ventral con la, digamos, con el enderezamiento del tronco, el reflejo de Moro. Todos estos son movimientos que se buscan tras estimulación. Los reflejos son respuestas que tienen, digamos, el bebé, pero que es una respuesta buscada, ¿cierto? Estimulada. En los recién nacidos, hasta más o menos los 5 meses, también evaluamos algo que se llaman los movimientos generales. Los movimientos generales son movimientos espontáneos del recién nacido. Uno los debe evaluar con el recién nacido tranquilo, pues del lactante, no es solo del recién nacido. Tranquilo, sereno, ¿cierto? Con su pañalito, acostado,
digamos, de frente y uno los mira, digamos, así como un poco más, como si uno pudiera hacer una mirada, este es el bebé, como que la mirada va acá, porque la idea es mirar como todo el eje de movimiento del niño espontáneo. Tienen como dos grandes grupos de movimientos. Los primeros que van más o menos hasta los 3 meses, que se llaman movimientos de contorsión, ¿cierto? Son esos movimientos espontáneos del bebé, que mueve una extremidad, mueve la otra, mueve un poco, balancea un poco la pelvis, estira las extremidades, las contrae, las lleva afuera, estira una pierna, estira la otra. Se llaman movimientos de contorsión. Uno evalúa qué tan variables son, qué tan fluidos son, ¿cierto? Y si no hay movimientos que tengan un tono inadecuado, o bien sea porque son muy escasos y como son movimientos como de muy poca amplitud, o porque tienen movimientos, por ejemplo, poco variables, o porque tienen, por el contrario, digamos, movimientos o posturas anormales, un bracito muy sostenido hacia afuera, o por el contrario, un bracito pegadito acá al cuerpo, una escasa movilidad de las extremidades, o una marcada asimetría, muevo mucho un hemicuerpo y el otro no. Los movimientos generales, a diferencia de los reflejos primitivos, que es como lo que se tiene en la cabeza, que es como el gol estándar para la evaluación neurológica, tienen un valor predictivo muchísimo más alto y una detección muchísimo más temprana para riesgo de parálisis cerebral, ¿cierto? Entonces, es importante empezarse a familiarizar con ese concepto. Les voy a mostrar eso por aquí. Eso, pues, lo sé yo y lo sabe gente que trabaja con recién nacidos, prematuros y de alto riesgo. No existe un conocimiento, pues, como oculto, pero sí no lo hacemos o no lo trabajamos como muy frecuentemente. Se llama movimientos generales. Les voy a mostrar por acá las etapas. Este es en el que estamos, y luego vamos a evaluar un segundo grupo de movimientos que se llaman los movimientos fidgety o movimientos como de aleteo o de ajetreo. Esos movimientos son unos movimientos más finos, de arcos menos, digamos, menos amplios. Son como movimientos que uno evalúa en deditos, manitas, hacen como este movimiento de abanico en las manitos y en los piececitos. Y puede haber fidgety, digamos, presente o ausente, o sea, no tenerlo, eso ya se considera normal. Y nuevamente volvemos a evaluar movimientos espasmódicos, movimientos como de calambre o espásticos, que obviamente sí son muy de parálisis cerebral. Son valiosos, digamos, como irlos incluyendo. Nosotros a veces lo que hacemos es que los les muestro movimientos generales. Vamos a mirar si por acá podemos ver un niño chévere. Aquí, al que le guste la neuro, al que le gusten los bebés, al que le guste mucho más como esta parte. Esta página es chévere, se llama Fundación Nené. Me meto por acá, movimientos generales. Y ellos tienen... Oh. Tienen una página que me parecía, pero no sé por qué no la están cerrando. No se las quedo viendo si las podemos mirar. Quiero mostrar es bebés con movimientos normales y bebés con movimientos anormales, y eso también se los quiero mostrar en otra página, porque vemos, esto está desde intrauterino. Esto lo vemos desde, se empieza a ver desde las primeras semanas, digamos a las 8 semanas, ya hay unos movimientos generales conocidos que son movimientos fetales, luego hay movimientos del pretérmino y luego hay movimientos del niño de término y demás. Entonces, se evalúa así. A veces las mamás pueden enviar incluso videos, lo hacemos incluso con los bebés que vemos que tienen como un patrón anormal y queremos como mirarlos en el tiempo. Y esto es como lo que uno va evaluando, este patrón de movimiento, si es simétrico, si no es simétrico, si es variable, si es complejo, o si son por demás, digamos, muy simples o muy poco llamativos o muy poco extensos. Si uno ve este bebé, por ejemplo,
llama mucho la atención esta postura, ¿no? De esta extremidad. Hay muy poca movilidad de esta extremidad superior, no tiene nada ahí, no tiene nada, pero no la extiende, no la moviliza, no la saca de línea hacia línea media y hacia línea externa, la deja ahí, la deja ahí, la deja ahí, la deja ahí. Un bebé que debería, digamos, tener una movilidad muy simétrica, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que llamaría la atención de una manera muy temprana y no tiene nada que ver con que el niño, incluso usted le hace un moro y ese niño puede tener un moro completo y bien, y puede tener una palmoprensión presente, simétrica en las dos piernitas, pues en las dos pies y en las dos manos. Mire, por ejemplo, este otro sí, mire cómo extiende simétricamente los dos bracitos, cómo los lleva hacia abajo, lleva uno para arriba, lleva otro. No siguen un patrón simétrico, no tiene que ser como brazo, brazo, pierna, pierna, o pierna, pierna, brazo, brazo, no. No es que sean simétricos en cuanto a que sean, digamos, las 4 al tiempo y siempre, pero en general deben seguir como un patrón armónico, más que simétrico, la palabra es armónico. Eso era una cosa que les quería mostrar. Y luego les quería mostrar una página que me gusta mucho, de eso de la evaluación, digamos, del examen neurológico y de la secuencia de desarrollo, que se llama pathways.org. Eso hace parte de la evaluación del lactante. Esta página es una página para familias, profesionales de la salud. Y en esta parte que dice nuestros videos, les voy a mostrar, hay 3 videos, no les voy a mostrar los 3 videos, pero les voy a mostrar dónde buscarlos. Aquí están todos los hitos del neurodesarrollo del bebé desde los 0 hasta los 12 meses, incluso 18 meses. Pero esto es lo que más me gusta de esta página, como recurso, digamos, educativo. Esta página hace esto que es muy bueno, y es que hace una comparación de un bebé de 2 meses con una secuencia de neurodesarrollo normal y un bebé con una secuencia de desarrollo anormal. Y lo hace a los 2, lo hace a los 4, a los 6, y creo que también hay uno como de los 9 meses. Entonces le va mostrando a uno, digamos, poner este volumen, ese bebé pone aquí, digamos, pues no está traducida, pero no es difícil como de comprender, pues como el texto. Ni siquiera, pues uno va siguiendo, digamos, también lo que están diciendo con la valoración del bebé, pero es muy, muy interesante porque uno, solo cuando puede tenerlos muy bien comparados, se puede dar cuenta de algunas alteraciones que uno por demás podría creer son normales, ¿cierto? O sea, uno ve este bebé, postura normal, y uno ve este bebé y uno dice, pues sí, también postura normal, ¿cierto? O sea, se ve bien. Pero luego te van llevando sobre cuál es como la competencia de desarrollo que tiene que tener este niño normal versus lo que está haciendo este otro niño con un desarrollo atípico, ¿cierto? Entonces, cómo se ve cuando se gira, cómo se ve cuando se pone en prono, ¿cierto? Este niño es muy desorganizado neurológicamente, posturalmente es muy desorganizado, no logra mantener, por ejemplo, esto. Y esto es exploración física, esto es examen físico. Esto es un bebé de 2 meses, yo no diría que de pronto, pues, los bebés de 2 meses a lo mejor son así todavía, ¿cierto? Pero mentira es que no, los bebés de 2 meses son así. Tienen este tono, tienen este control cefálico, tienen este soporte en prono. Entonces, este me parece también algo muy chévere para que lo tengan, se los voy a poner por aquí en el chat. Y a los que les guste le dan una miradita. Se ven los videitos, son corticos. Y creo que es chévere porque uno, a ver si se me pegó. Sí. Es bacano porque además es una forma pues distinta como de entender pues como esa secuencia de desarrollo. Les paso esto y lo de movimientos generales lo busco mejor, como la página en la que está como toda la explicación. Me parece que ahí no se ve tan bien. Muy bien. Esto ya lo vimos. Esto es lo de hitos del desarrollo, pues que hitos del desarrollo pues básicamente es una secuencia también cefalocaudal de... en rangos muy amplios, porque eso es súper importante recordarlo, en rangos muy amplios que no son específicos, pues a los 2 meses sí o sí, o a los 4 meses sí o sí, pero que sí es importante saberla, ¿cierto? Y conocerla, es como para uno saber cuándo un bebé se está saliendo de esa secuencia, ¿cierto? De lo que uno espera que esté ocurriendo, más o menos hay como 2 meses para arriba y 2 meses para abajo, ¿cierto? Yo puedo tener un niño que en teoría a los 6 meses ya se debe sentar y sostenerse, ¿cierto? Pero puede que no se siente solo todavía, pero lo sientan y se sostienen, ¿cierto? O puede que todavía
no se siente del todo, pero si yo le hago un soporte, digamos, por ejemplo, por detrás de cadera, si tiene una buena alineación espinal, y a los 7 meses se sienta solo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y además uno evalúa las 4 áreas, lo motor grueso, lo motor fino, el lenguaje, la sociabilidad, o sea, los hitos no solamente en una sola área, o sea, no es solamente lo grueso que está retrasado, sino que también tiene la motricidad fina, sino que también tiene el lenguaje, entonces ahí yo ya estoy viendo un retardo global. Si por lo contrario tiene un muy buen neurodesarrollo en cuanto a hitos y en cuanto a esto, pero me llama mucho la atención la interacción, el lenguaje que tiene, que así sea preverbal, es evaluable, entonces ahí tendría que empezar a buscar otra cosa. ¿Será que sí oye? ¿Cierto? ¿Será que ese niño sí le han hecho una tamización auditiva? Antes de pensar, digamos, otros diagnósticos un poquito más raros. Dentro del examen físico y después del examen, perdón, dentro de la historia clínica, después del examen físico, dependiendo de la naturaleza de la consulta, pues yo ya voy a necesitar o no pruebas complementarias, ¿no? O exámenes adicionales. Hay múltiples, probablemente tendríamos que hacer en algún momento algo que habláramos, en lo que habláramos de la pertinencia y la necesidad de diferentes exámenes o pruebas diagnósticas, y cuáles son y para qué las utilizamos. Este no es el espacio. Pero esto, lo más importante es que esto es una ayuda, no es la forma de llegar a la respuesta única. O sea, si usted no tiene una buena anamnesis y no tiene una buena exploración física, créame que no siempre el examen, la mayoría de las veces, no le va a resolver lo que usted tiene. Muchas veces lo va a confundir. ¿Por qué? Sobre todo los exámenes de laboratorio. Porque la correlación y el valor preprueba que tiene un examen, que quiere decir es qué tan valiosa va a ser esta prueba en el contexto de este paciente para esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el valor preprueba que tiene un hemograma para una infección bacteriana grave en un niño que no tiene fiebre? Ninguna. Bajísima, pésima, solo confunde, ¿cierto? Porque el paciente no tiene clínica de una infección bacteriana grave. Entonces ahí no es pertinente. ¿Cuál es el valor preprueba de un uroanálisis en una niña que consulta porque le arde para orinar y tiene eritema en la vagina, tiene 4 años, se moja los panties en el jardín, no se seca solita, está bien eritematosita, los labios externos, no tiene fiebre, la mamá la trae porque le arde para orinar? Esa ya tiene una infección urinaria o tiene una lesión baja, un LUTS, lesiones bajas de tracto genitourinario que pueden tener relaciones y alteraciones en la micción, pero que no son de origen infeccioso de vías altas o de vías urinarias altas. Si yo le hago un uranálisis a esa niña, me puede salir incluso contaminado, con colonias, pero esa niña tiene una infección urinaria. No tiene infección urinaria, es que no tiene clínica de infección urinaria, ¿cierto? O sea, y tiene además un examen físico que me explica por completo el motivo de consulta. Entonces es súper importante saber qué pido, para qué lo pido y qué estoy buscando, y si complementa, que se llaman pruebas complementarias, me complementa lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Lo que realmente estoy buscando. Luego hay una parte muy chévere, que es como la parte en la que uno dice, listo, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo lo resumo? ¿Cómo lo agrupo? ¿Cómo lo concluyo? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis impresiones diagnósticas? ¿Cuáles son mis diagnósticos de trabajo? ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Con qué me voy a quedar? ¿Cuál es el diagnóstico sindromático de mi paciente? ¿Cuál puede ser incluso ya un diagnóstico específico? ¿Cierto? Yo puedo tener ya un niño que tiene un diagnóstico, tiene esto, pues, tiene esto, o sea, no tiene nada más. Tiene un CRUB. El CRUB es un diagnóstico clínico que usted lo oye, ¿cierto? Lo oye y lo ve. Tiene una laringotraqueitis. Esto es súper bueno porque esto es como recoger el trabajo bien hecho. Si yo hago muy bien este trabajo, espérenme un segundito que aquí se prendió un festival. Si yo hago bien esa primera parte, si hago bien ese trabajo, debo, digamos, o se espera que uno llegue a una impresión diagnóstica adecuada, correcta, y que tenga incluso, no tengo que tener un diagnóstico específico, puedo tener una aproximación diagnóstica, y puedo tener unas hipótesis o unos diagnósticos de trabajo, que ya luego pueda definir si necesito pruebas complementarias para poder escoger entre uno u otro o para descartar uno u otro, ¿cierto?
Pero ver, esta frase es súper bonita: la ocasión es fugaz y la experiencia engañosa, pero el juicio difícil. O sea, esto realmente es para lo que nosotros nos entrenamos. ¿Cómo integro lo que conozco, lo que sé, los conocimientos adquiridos, pero que no son, digamos, que no son, les digo esa palabra, es como, digamos, el texto, lo objetivo, es como inerte, ¿no? O sea, todo lo que está en los textos, en las revisiones, en la bibliografía, en los artículos, son conocimiento, pero es un conocimiento como inerte, ¿cierto? Está ahí y está descrito de forma muy genérica, de forma muy global, de forma en las presentaciones más típicas, pero solamente de tener eso y de tener un paciente al frente con una buena historia clínica, yo logro interpretar y hacer una abstracción de esto para correlacionarlo con esto y tener realmente una apreciación diagnóstica única de cada paciente, ¿cierto? O es un ejercicio que uno hace con relación a ese niño, no a infección urinaria, no. Es la infección urinaria en este niño. Si tiene este niño con estas características, con este examen médico, una infección urinaria, ¿cierto? Esto es lo que dice el libro, esto es lo que me trae el niño, esta es su historia. Vamos a ver si esto se correlaciona. Entonces, esta parte es súper chévere porque eso es como nuestro entrenamiento en función. Después de que yo tenga claridad sobre esto, pues ya puedo definir un tratamiento, unas recomendaciones, ¿cierto? Donde siempre va a estar, digamos, las medidas generales: ese niño se tiene que quedar, no se tiene que quedar, va a ir, no ir, definir incluso un destino de ese paciente, si necesita o no necesita, digamos, volver a consultar, revisiones, tratamiento, o digamos, casi siempre dependiendo del escenario en el que esté, tengo que definir si el paciente puede seguir comiendo, no puede seguir comiendo, va a tener vía oral, le tengo que hacer alguna modificación en la dieta, el medicamento. Y formulación es también otro cuento, ¿cierto? Pero la forma de indicar a las familias la formulación correcta, el medicamento, su forma de presentación, miligramos por mililitro, a cuánto equivale eso en dosis que se pueda medir en centímetros, no es cucharadas, en centímetros específicos, con una prescripción adecuada de los horarios, de cómo se debe tomar. Hay que preguntar una vez uno da la instrucción si eso quedó claro, si uno se hizo entender bien para antes o después de comer, con o sin las comidas, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, lo puede mezclar o no lo puede mezclar, se lo doy al tiempo cuando le doy el antiinflamatorio, cuando le doy el Dolex o no se lo doy al tiempo. Todas esas preguntas que las mamás tienen al momento, o los papás, cuando uno hace una formulación, súper importante aclararlas en ese momento. Y un plan, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Este diagnóstico es esto y esto se quita, mamá, tranquila, con esto se suspende y no, tienes que volver. O mamá, es por el contrario un diagnóstico de una enfermedad que nos va a acompañar por más tiempo, que va a requerir controles, que va a requerir revisiones periódicas. ¿Cuál es el plan? ¿Cierto? Si es algo autolimitado, si es algo finito o si es algo crónico de continuación, de seguimientos. También eso tiene que quedar claro cuando a veces son diagnósticos de novo. Si yo estoy haciendo un diagnóstico de novo de una diabetes, yo tengo que explicarle a esa mamá que estamos hablando de una enfermedad crónica. Si estoy haciendo un diagnóstico de nuevo de asma, yo no estoy diciendo a la mamá que tuvo una bronquitis aguda y que chao y se va para la casa, no, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente el niño que se trata solo por un episodio agudo al que el niño que se trata por una enfermedad que viene con una historia natural que termina en cronicidad, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Todo escrito, todo lo que usted piensa, todo lo que usted piensa, analiza, sospecha, considera, escríbalo. Escríbalo porque usted puede decir, no, yo sí le pedí a ese niño, o yo pensé en pedirle, o yo creía que él tenía. Eso no importa. Si usted no lo escribe, eso no tiene no sirve de nada, ¿cierto? Ya para cerrar, digamos, general, los diagnósticos que emergen de la enfermedad actual son muy importantes porque son los que llevaron al paciente a consultar. Pero los diagnósticos que emergen de la exploración pediátrica son igual o en algunas ocasiones más importantes y son los que hacen al pediatra diferente al resto de médicos que intervienen en pacientes, ya que identifican problemas no descritos en la historia clínica inicial. Esto es sobre todo para el por qué todos los niños los revisamos completos siempre, todo el tiempo. Porque la mamá viene por una cosa, a veces lo que la mamá consulta coincide con lo que usted encuentra, pero a veces usted encuentra cosas que la mamá ni siquiera había consultado o que no había identificado. Y eso es, digamos, el trabajo nuestro, porque la idea en pediatría es adelantarnos, hacer detección precoz, hacer diagnósticos tempranos, coger las cosas antes de tiempo.
¿cierto? Porque además ese niño tiene todo el resto de su vida para que si se identifica un problema crónico, esa enfermedad lo acompañe para siempre, ¿cierto? Y son los mismos órganos para siempre. No tiene órganos de reemplazo. Entonces, con mayor razón, hacer diagnósticos oportunos. Gran parte de los problemas de salud que se encuentran en pediatría emergen del análisis sistemático de los componentes de la historia clínica, pudiéndose encontrar además otros diagnósticos importantes que no son a veces motivos de consulta: maltrato infantil, ausencia de seguridad social, vacunación incompleta, inestabilidad familiar o paterna, trastornos del desarrollo psicomotor, alteraciones del estado preconcepcional, concepcional o postinconcepcional. O sea, todo esto es lo que uno recorre cuando está haciendo todas esas preguntas sobre los antecedentes, sobre las familias, sobre el estado socioeconómico, sobre con quién vive, y usted está pensando es en esto. No pregunta solo por chismosear, usted pregunta cuántos viven en la casa, cómo viven, ¿cierto? ¿Tienen servicios, no tienen servicios? Para hacerse una idea también del diagnóstico social de ese paciente y psicosocial de ese paciente. Estos diagnósticos en los niños no son tan críticos como los de los motivos de consulta, pero ameritan un plan diagnóstico y un plan terapéutico tan organizado como la enfermedad actual. De nada hago con el niño con otitis recurrentes, que además está desnutrido, negligente y lo cuida la abuela de 80 años. Si yo no resuelvo eso, ese niño va a seguir consultando por esa o por múltiples infecciones recurrentes, porque hay otras cosas que hay que resolver para evitar eso. Entonces, eso es parte de cómo cerramos, digamos, la historia clínica. Por acá, estos son cosas chéveres. Vamos a ver si todavía nos abre. Se los voy a pasar también, se lo dejo a Gaby. Son hallazgos semiológicos, sonidos respiratorios, dificultad respiratoria, exploración neurológica y videos de neurodesarrollo. Vamos, que creo que esto lo podemos complementar nosotros. La media, pues como que le queramos como seguir, como cacharreando pues como a esto, ¿no? Como a esta parte. Ya, vamos a ver si lo puedo pegar acá y ustedes lo pueden revisar. Profe, en ese caso del ejemplo ese, del niño que usted pone que lo cuida la abuelita, ¿uno qué puede hacer ahí? O sea, ¿ahí interfiere trabajo social o eso pues como sería Sí, como... no, y a lo mejor la abuela es una buena cuidadora o no es una buena cuidadora. Eso es lo primero que hay que entrar a definir. ¿Por qué se enferma tanto? ¿Cierto? ¿Cuál es su estado nutricional? ¿Quién lo cuida? Ah, no, es que la abuela realmente no lo cuida. El niño va al jardín desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces, ¿qué jardín es? Pero claro, es trabajo social. Si yo solamente mando la amoxicilina para la otitis, que está bien, estoy resolviendo su motivo de consulta, estoy resolviendo la enfermedad actual y estoy resolviendo mi diagnóstico de trabajo y le estoy haciendo un tratamiento y un plan. Con relación a ese diagnóstico, digamos que podría chulear mi ejercicio médico ahí. O no, ¿cierto? Pues, o no, y realmente no. Porque hay otras cosas que tú detectaste, que tú te diste cuenta que existen, que tú te diste cuenta que sabes que están contribuyendo a incluso la situación clínica actual y que hace parte de lo que uno tiene que también abordar. Trabajo social, verificación de la garantía de los derechos de ese paciente. Acuérdense que nosotros en la población pediátrica nos volvemos garantes de su estado de bienestar. Es el médico quien puede también a veces demostrar que ese niño en donde está no está bien cuidado o no está en las condiciones que tiene que estar, y a esa familia o a esa mamá o a eso hay que entrarlos en un proceso de restablecimiento de derechos. Entonces a veces los remueven temporalmente mientras evalúan qué está pasando, pero si uno mira para otro lado, eso no se corrige, eso no cambia. En algún momento alguien se tiene que apersonar y decir, no, voy a llamar a la trabajadora social para que te vea, porque necesitamos planear una visita, hay que hacer un reporte a ICBF. Eso hace parte de esas situaciones incómodas, de esas conversaciones incómodas, porque tú a esa abuelita le tienes que decir, es que te va a venir a ver la trabajadora social y a lo mejor va a venir bienestar familiar, es que el niño está desnutrido, tiene otitis, se ve mal cuidado, tarara, tarara. Puede que se lo lleven, se vuelan, se fugan, se enojan, pero eso tiene que hacer ese trabajo. Porque eso obviamente nosotros ya no lo podemos resolver, nosotros no podemos hacer una restitución de derechos, un proceso, eso se sale de nuestra competencia. Pero quien detecta, quien da la alarma,
quien da la primera pauta para que se empiece, digamos, a abarcar desde la parte psicosocial, sí es el médico, porque es el que se los encuentra con mayor frecuencia. O sea, nosotros sí vemos a los pacientes en todos sus contextos a veces, y a veces esas situaciones se detectan en esos escenarios. Entonces sí le toca a uno a veces, pues, quedar un poquito mal, preferir incomodarse un momento, tener una situación incómoda. ¿Quién la reportó? A la doctora. Feo, las mamás lloran, se enojan con uno, le parece que no es lo peor, pero tú tienes que garantizar el bienestar del niño, no el de la mamá. En ese momento no, en ese momento prima, porque los derechos de los niños priman por encima de los derechos de los adultos, y el derecho fundamental a la salud prima, digamos, como sobre los otros derechos y derechos particulares, ¿no? Yo soy la mamá, sí, pero no sé por qué, pero lamentablemente no lo estás cuidando bien, ¿cierto? No sé, puede que no puedas en este momento, puede que no estés en la situación, pero pues no estás garantizando el bienestar de este bebé. Entonces eso también toca a veces trabajarlo, meterse ahí y hacer esa parte. Les quiero mostrar como lo de los ejemplos que nos pasaron los profes. Un segundito. Tengo por aquí. Profe, creo que faltó enviar los links. Quedaron ahí como en el chat, pero creo que no los envió porque no aparecen aún. Espera. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Sí, gracias. Dame un segundo. Revisar aquí esto. Podemos conversar un segundo mientras, 2 minutos mientras yo termino esto. Me van preguntas, dudas. ¿Qué tienen? Doc, qué pena. Señora. Te quería comentar, pues, por ejemplo, yo vi pediatría el semestre pasado y ahorita que estabas hablando del examen físico, nos pasó algo súper charro y es que, pues, dentro de la ronda nos tocó evaluar un lactante menor y la profe nos dijo que lo evaluáramos muy bien, pero pues no nos dijo nada más. Y cuando fuimos, él estaba todavía como levantándose, entonces obviamente le hicimos como toda la evaluación y para nosotros estaba súper bien. Cuando ya pasamos ronda con la doctora, nos dijo, evaluaron todos reflejos, todo. Y nosotras sí, doc, o sea, estaba bien, ¿no? Respondió todo. Cuando la profe nos dice como, si notaron el reflejo de succión, la hipotonía que tenía, y nosotras, ¿cómo así? No la vimos, ¿qué pasó? No la vimos, ¿qué pasa aquí? Y claro, pues para nosotras, como el niño apenas estaba levantándose, para nosotras era como, no, eso pues probablemente es porque apenas se está levantando y está como todavía dormido. Ajá, exacto. Y ahorita cuando la profe nos dijo como que miren la edad que tiene, los meses que ya debería como dentro de su desarrollo normal, nosotras ya como que caímos en cuenta, pero nosotras como que lo notamos súper normal porque el niño apenas estaba levantando. Entonces como que a veces como que puede haber muchas falencias dentro del examen físico por ese error que nosotras cometimos. Sí, pero eso que dices me parece súper importante porque cuando uno tiene pacientes lactantes, cambia muchísimo el examen neurológico en un bebé vigil, ¿cierto? Despierto, a un bebé, por ejemplo, que acaba de comer, a un bebé que se acaba de despertar, y es muy variable, ¿cierto? Es muy variable porque uno puede incluso interpretar o normalidad o anormalidad con relación, digamos, o muy diferente según el estado de vigilia que está el niño. Me acuerdo mucho la profe de nosotros de neuropediatría, evaluaba bebés súper vigiles despiertos, o sea, si el bebé estaba súper dormido o se acababa de comer y quedaba así, pues como con esa borrachera que les da como la lactancia, que quedan así como dormidos, idos, y dice, pues aquí hay algunas cosas que podrían no ser valorables, ¿cierto? Porque el bebé no está en un estado, digamos, de atención y de reactividad oportuna, y es muy importante tener en cuenta eso, o sea, eso es súper importante. Uno también puede encontrar niños muy irritables, por ejemplo, supremamente irritables,
que vienen, por ejemplo, porque tuvieron una muy mala noche, dificultad respiratoria, tos, y el niño además de uno le llama la atención es la irritabilidad, y resulta pues que no ha dormido nada, porque no ha podido dormir, porque ha tosido toda la noche, porque los papás están igual de cansados, y si usted no tiene presente eso, digamos, si la mamá dice, no, doctor, es que no dormió nada, lleva despierto toda la noche y son las, no sé, 12 del mediodía y no se ha podido dormir porque tose todo el rato, porque vomita con la tos, entonces irritabilidad también, por ejemplo, te cambia el estado neurológico de ese niño y la apariencia con relación, digamos, a una, como a otra causa secundaria, ¿no? Diferente a que sea, por ejemplo, una irritación encefálica. Pero me parece muy valioso tener presente, por ejemplo, eso, ¿cierto? Que también cambian con relación a otros factores externos. Y del otro que dices es que, pues, sí, a veces le pasa a uno, ¿cierto? Uno a veces hace una exploración, cree que le hizo bien y después viene quien ve niños todo el día y pues encuentra cosas que uno no había visto, pero eso es parte de la pericia de aprender, pues, como a evaluar niños, no es, créanme que no es solamente algo que les pase a ustedes, y creo que nos sigue pasando a todos en algún momento, ¿no? O sea, a veces uno va y evalúa a un paciente y va a una compañera y lo evalúa otra vez y me dice, no, pero si le viste tal cosa, y me dice, ¿cuál cosa? No, ¿cómo así? No le vi eso, yo lo acabo de revisar. No, tenía tal hallazgo o tenía tal cosa y uno, ay, pucha, no se lo vi, no me tocó. Puede pasar. Por eso, como el orden, ¿no? Por eso la forma en la que los evaluamos hace que sea, digamos, más fiel o fidedigno al estado general del niño. Uno se demora haciendo un buen examen físico. Ay, se lo acabo de enviar porque no se ve. Acá. Uno se demora haciendo un examen físico completo, por eso no siempre uno puede hacer esto en 20 minutos. Lamentablemente, ese tiempo que le dan a uno, pues no siempre es real, pues como de que uno lo puede hacer. Pero también uno va desarrollando práctica, ¿no? O sea, uno al principio se puede demorar hora y media viendo un paciente. Yo me acuerdo cuando yo hacía, pues cuando yo estaba en pregrado en la universidad, en la Antioquia, y teníamos que ir a la sala, por ejemplo, de medicina interna a hacer una historia, nosotros nos la mandaban a hacer escrita, pues, a mano, ¿cierto? Chun, 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 chun. Y de verdad uno se podía demorar 2 horas hablando con el señor, preguntándole las cosas, se tenía que devolver varias veces. Ay, ¿cómo fue? Señor, ¿usted con quién es que vive? Eso le puede pasar a uno muchas veces y se le quedan cosas, le faltan, y después se puede demorar otros 40 minutos haciendo haciendo el análisis. El análisis a mí me parece que es como la parte más difícil, pero que cuando uno la logra aprender a hacer bien, como que uno siente que realmente sí está como cambiando su nivel, ¿no? Ya no es, en el análisis uno no escribe, sino que uno realmente hace una interpretación de lo que encontró con sus palabras, ¿cierto? Como que hace como una buena forma de escribir. Aquí les voy a mostrar este niño, pero es que quiero quitar esto. No me deja mirarlo. No sé. Este pacientico. Esto sí. Y abrámoslo acá. Y lo vemos por aquí. Lo subo acá para que le quitemos esto. Les voy a mostrar este pacientico. A ver, yo miro este. Este es un paciente. Ay, 2 meses de edad, traído, si lo ven acá, ¿cierto? 2 meses de edad, traído por la madre al control del desarrollo y el crecimiento de la primera infancia. O sea, aparentemente sano. Entonces, todos lo están viendo bien, la voy a ver un poquito más grande. ¿Se ve mejor? Sí. Sí. Prefiere verlo muy bien, en ocasiones congestión nasal, le hacen nados nasales con mejoría, lo evaluó pediatría, no se entiende muy bien la fecha, aparece 11/02 del 22, y por anemia, y lo remitió a hematología, con lactancia exclusiva, niega fiebre, sintomatología respiratoria, gastrointestinal, lesiones en la piel y otros. Esto, pues, aparentemente es como una revisión por sistemas. Esta, pues,
no es como, pues, no es, digamos, una enfermedad actual cronológica, realmente lo que es como el estado actual del paciente, ¿cierto? Luego pasa aquí como a los antecedentes, generalmente están pues como esto es un formato, entonces generalmente están en los formatos pues como por defecto, tóxicos y alérgicos, quirúrgicos, perinatales, aquí está, cuarto embarazo, nacido de término, recibió tratamiento para toxoplasmosis, parto vaginal, sin complicaciones, la piloto, lo evaluó el pediatra, descartó toxoplasmosis congénita, pues era más pues como de la mamá, sin infectación, gestación congénita, adaptación neonatal, dados de alta a los 2 días, casi siempre ponemos esto, ¿cierto? El alta temprana te habla pues, de buen pronóstico aparente en ese niño inicial. Peso bien, miren, 3.050, lo que se espera como las metas de salud pública de nacimiento, TSH neonatal, hemoclasificación, todo esto es lo perinatal. Y aquí dice que le encontró lo que pusieron acá, ¿cierto? Esto hace parte como de los antecedentes patológicos, no está escrito, pero tendríamos que tenerlo ahí como patológicos. Entonces, anemia, con hemoglobina 8,9, hicieron pues como para definir si tenía pues como una relación inmunológica o no, y le solicitaron estos exámenes. No sé mucho como por qué le solicitaron esos exámenes, y en teoría si ya tiene 2 años y lo habían visto, digamos, antes, pues seguramente es más ferropénica que cualquier cosa. Le mandaron efectivamente hierro, y aquí ponen como las vacunas, y esto lo ponemos mucho en la historia, o sea, una cosa es mamá tiene las vacunas completas y otra cosa es venga yo miro las vacunas, ¿cierto? Entonces traen. Por aquí tienen antecedentes familiares, obviamente ponemos mamá y papá primero, ese es como el orden en el que deberíamos poner, abuelos maternos, abuelos paternos, y si hay otros antecedentes en la familia, pero que son relevantes. Un retardo en el neurodesarrollo importante, una epilepsia, unas enfermedades sindromáticas, inflamatorias sistémicas, ¿cierto? Lupus, artritis, como este tipo de cosas. Mortalidad cardiovascular temprana, también es importante relatarlo. Y digamos otras enfermedades raras, pues como importantes en la familia, así no sean en los familiares de primer grado, aunque lo primero que ponemos son los familiares de primer grado. Vacunas siempre están todas, ¿cierto? Hay muchos formatos así, algunos formatos no tienen, pero usted tiene que ir a mirar carnet, edad, vacuna por vacuna, está aplicada, no está aplicada, ¿cierto? ¿Cuál le corresponde y cuál le falta? En este caso, o no tenía, o no está consignada, o no sabemos, porque aquí dice, se verifica carnet, esquema de vacunación completo para la edad, ¿cierto? Pero en la historia realmente no quedó consignado nada de eso. Usted pone completo, pero en la parte de vacunas no le aparece nada de lo que usted supuestamente escribió. Resultados tamización neonatal, TSH neonatal negativo 5,9, potenciales auditivos, listo. Esto es, digamos por acá. Vamos a dejar el niño por aquí, que no se le vea el nombre, porque no sé por qué no me lo dejo quitar. Aquí. Hitos de desarrollo por edad, ¿cierto? Avance en las 4 conductas de desarrollo, psicomotriz, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje personal y social, escala abreviada del desarrollo, por ejemplo, miren, entonces la aplican, le ponen los hitos que le corresponden para su edad, reconoce la voz del cuidador, sonrisa social, lo esperado para la edad. Aquí, como es un niño más pequeño, todavía está toda esta parte de niños y niños más grandes, uno pone si tiene dieta familiar, si tiene cuántos momentos alimentarios y pasa, pero acá entonces todavía hay que recuperar si tiene o no tiene lactancia materna, si efectivamente, digamos, está haciendo una buena alimentación. Estas son, digamos, como preguntas relacionadas con un diario alimentario para evaluar un poco como la alimentación adecuada, la variabilidad adecuada, la seguridad alimentaria, ¿cierto? Entonces este paciente, este niño tiene 2 meses, ¿cierto? Entonces hay mucho hincapié sobre la lactancia materna. Incluso a los 2 meses, dependiendo de las respuestas, pues uno tiene que devolverse. Ese es como el formato que hay de crecimiento y desarrollo para mirar la técnica, para verificar el agarre, para mirar si está comiendo bien y si no tiene, digamos, de pronto una escasa producción o una escasa lactancia con relación, digamos, a una alteración, que la más frecuente es una alteración del agarre primario. Esto no aplica, aquí luego entonces aparecen rutinas, miren que averiguamos y preguntamos sobre el sueño, creo que en algún momento alguien preguntó sobre esto, ¿cierto? Dicen estos bebés es importante por la edad, si tienen en cuenta, y a medida que van creciendo también siempre lo preguntamos, pero preguntamos, por ejemplo, que duerman el rango de horas necesarias para la edad en la que están, ¿cierto?
también a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, y eso sí también lo consignamos. Donde duerme, cama compartida, duerme con ambos padres, entonces hace colecho, ¿cierto? Si es un sueño seguro, entonces la cama es grande, baño una vez, pues uno aquí podría complementar, ¿no? La cama es grande, no hay fumadores, no fuman en la habitación, ¿cierto? Está bien ventilada, no es un espacio cerrado, todo lo que tiene características de un sueño seguro para considerar que el colecho es un colecho seguro. Miren lo del cuidado bucal, que sí se encuentra, digamos, en las historias generales o las historias iniciales. Fotoprotección, control de esfínteres, por el momento no aplica. Juego o movimiento, también es importante el nivel de actividad. Prácticas de crianza y cuidado, esto es muy propio de las historias de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Esto no lo encontramos en ninguna historia de urgencias. Buena comunicación a nivel familiar, le hacen las actividades para estimular su desarrollo, identifique y reconoce los signos, o sea, más como de la parte como de la interacción, ¿cierto? Del niño desde la parte psicosocial, ¿no? Y miren, aquí aparece vivencias de violencia en el hogar, ¿cierto? Prevención de accidentes, toda esta parte es como la del cuidado, ¿cierto? ¿Qué tan buenos cuidadores son? Creencias, prácticas, inquietudes sobre los límites de la disciplina. Mire que esto también se pregunta, entonces no hay uso de castigo físico corporal, pues tiene 2 meses, probablemente a esto hay que hacerle seguimiento porque a los 5 años puede que haya cambiado la respuesta. Apgar familiar, ¿lo conocen? ¿Saben qué es? ¿Es familiar ese término para todos? Sí. Se les pasó la presentación. Sí, pues ¿Conocen el sí, Apgar familiar? ¿O sí, en solamente los algunos? primeros semestres lo vemos en Sociedad, Individuo y Familia, pues es conocido. Lo hacemos, ¿cierto? Es el Apgar familiar, es importante tenerlo presente, hay varias formas, pero lo hacemos sobre todo es en este tipo de pacientes, ¿cierto? Como es como como la integridad de esa conformación familiar, de esa integridad familiar, ¿cierto? Y eso hace parte como de esa valoración inicial. Tiene una clasificación, tiene un puntaje y si hay o no disfunciones familiares. Es disfunción familiar severa de 0 a 9, paciente puntaje total 8, no sabe uno si es o porque no estuvo bien consignado, porque sí estuvo bien consignado. Entonces, ¿me satisface la ayuda cuando tengo algún problema, necesidad? No, no hay ayuda. ¿Me satisface la participación de familia? Este es un Apgar que es aplicado a la mamá, ¿no? Porque no es el niño de 2 meses, ¿cierto? Es aplicado a la cuidadora principal en este caso. Luego viene examen físico. Sí. La apariencia, ¿cierto? Esto es muy común, ¿cierto? Uno lo encuentra uno mucho en buenas condiciones generales, alerta, febril, hidratado. Esto es lo que tú decías, ¿está despierto o no está despierto? Bebé somnoliento, acaba de comer, o se acaba de despertar, o estaba comiendo. A eso también se puede poner. Aquí ya hacen la clasificación antropométrica dentro de la clasificación general, o sea, dentro del estado general, y tienen, digamos, además, pues como el diagnóstico nutricional, con las desviaciones estándares acordes para la edad, y lo describen. Aquí encuentran, digamos, un perímetro cefálico por encima y te pone por defecto que es un factor de riesgo para desarrollo. Esto no es que uno lo escriba, se lo pone a veces el sistema y usted se tiene que devolver aquí si es que este niño a lo mejor nació de entrada con un perímetro más 2, hay macrocránea familiar y todos son de cabeza grande, pero el niño va con una velocidad de progresión normal o nació normal y ahora va sobre más 2 y esto me llama la atención, ¿cierto? Peso, talla, índice de masa corporal hasta no nos aplica, pero esto es, digamos, traído por defecto. Revisar la clasificación, signos vitales, frecuencia cardíaca, ritmo, chun, temperatura. Y luego todo lo que te pone, digamos, como por el sistema, no lo pone siempre en orden, pero entonces uno va poniendo normal, anormal, que encuentro, ojos, tan, igual, reflejo, garganta, normal, anormal, vascular periférico, llenado, normal, no masas, no hernias, pliegues, infragutos, aquí por ejemplo encontraron una simetría, entonces hay que ir a mirar cadera, ¿cierto? Tono. También a veces aparece esto, ¿no? No evalúo esta parte o si no se evalúa esto. Ganglionar normal, aquí en teoría, pues digamos, como todo el examen general, lo único que destacan es, esto no, pues eso es normal para la edad, de pronto la asimetría de los pliegues glúteos
Lactante menor, hacer seguimiento, digamos, de la parte de cadera y considerar si hay un riesgo para displasia de cadera y pedir inicialmente una ecografía. La radiografía no nos va a servir de nada a esta edad. Escala de tamización grandota para autismo. ¿La conocen? ¿La habían escuchado? Algunos sí, los que vieron pediatría sí, los que no han visto probablemente no. Se llama MCHAT y cambian las preguntas de acuerdo a la edad, ¿cierto? Es solo una escala de tamización grande, gruesa, o sea, burda, por así decirlo, pero te muestra como algunas alertas o algunas alarmas que tengan relación con principalmente interacción, lenguaje y comportamiento personal y social del niño. Y se llama MCHAT. También te da un puntaje y también te sugiere si el paciente, digamos, dice sí a algunas de esas palabras o a algunas de esas preguntas que se elaboren, si sugiere o no que puede tener un trastorno del espectro autista y si precisa o no mayores estudios, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la edad, te muestra, digamos, cuáles son como las preguntas acordes o las que aplican para la edad, y ya uno hace pues como complementa esta evaluación. Entonces, evalúa unas respuestas críticas, ¿cierto? Si son respuestas críticas en algunos ítems, siempre son como 4 puntos, por ejemplo, si respondió sí a la 5, a la 9 y a la 12, alto riesgo, ¿cierto? O si respondió no a la 2, a la 7 y a la 13, alto riesgo. Es clasificación, no hay una clasificación de riesgo. Valoración sexual, signos de violencia sexual o signos como de maltrato, algo así. Examen normal, todo esto lo normal. Salud mental, no riesgos psicosociales, ni a la exposición, violencia física, género, autoagresioón, ocurrencia en conflicto armado a nivel familiar. No se identifica exposición o lesiones por consumo de sustancias en las personas con las que convive. No factores de riesgo como trastorno mental, convulsiones, ausencias, chichichín. Alteraciones o anormalidades relacionadas con la salud mental o neurológica familiar. Y aquí hay algunas condiciones. Esta, digamos, es una historia que en este centro tienen esto incluso, digamos, como para menores de 2 años, algunas condiciones perinatales y postnatales que sean de riesgo y que haya que, digamos, documentar. Si fue bajo peso al nacer, que contribuyen a la mortalidad o a la morbilidad, digamos, en menor de 5 años. Si fue un prematuro extremo o si tuvo una hospitalización neonatal prolongada. Sí y no, ¿cierto? Si existe el riesgo. Esta es la escala de riesgo psicosocial, ¿cierto? También condición de salud, riesgo social, maltrato, abandono y dificultades del aprendizaje, pues en este momento, por el momento, no aplica. Alteraciones estructurales o malformaciones o fenotipos dismórficos, Fran, en diferentes, digamos, evaluación del puntaje físico. Y formule la acudiente las siguientes preguntas cuando sea alimentario, y esto es el VALE o una escala de valoración auditiva, ¿cierto? Que se hace en la historia, no es una valoración auditiva con una prueba auditiva específica. Entonces, en el rango de edad, usted, de acuerdo al niño donde esté, qué es lo que debería estar, ¿cierto? Y qué es lo que la familia reporta y qué es lo que debería estar haciendo. De acuerdo a las fases, entonces usted hace ese VALE, que es una escala de valoración auditiva clínica, y de ahí usted podría incluso aún más considerar que si ese paciente no tiene una valoración auditiva objetiva, o sea, unos potenciales auditivos o una audiometría, pues sí lo necesita. VALE, MCHAT, APGAR familiar, valoración psicosocial, y pues obviamente ya historia clínica completa, hacen parte de esa historia de valoración integral. Y salud visual y riesgo sexual, ¿cierto? Lo que antes se llamaba crecimiento y desarrollo, que ahora se llama valoración integral. Esto todavía es el VALE, que lo consignan pues como en el formato completo y usted lo va llenando. Este dice, clasificación negativa, no pasa la prueba, remitir a un especialista, o sea, tiene como una clasificación auditiva de riesgo. Se debe remitir, entonces si no tiene, en caso de que no tenga audiometría, pues entonces se debe hacer. Entonces, concepto médico, vamos a leer esto para terminar. 2 meses de edad, asiste para atención de primera infancia en compañía de la madre, convive con un grupo familiar nuclear, padres jóvenes en estado civil y no libre, empleo regular del padre, padres venezolanos, no se percibe violencia ni evidencia de signos de abuso o maltrato. El principal cuidador es la madre, hablar familiar, funciona. Riesgo biopsicosocial, bajo.
conserva factores protectores adecuados. Descartar luxación de cadera, ¿se acuerdan que habían visto la simetría de pliegues, hiperreactividad de vías aéreas, factor de riesgo para el neurodesarrollo y anemia en tratamiento? Está en tratamiento de pediatría, le están suministrando hierro. Este niño le llama a uno mucho la atención que tengo una anemia ferropénica, tiene 2 meses, no fue prematuro, no fue bajo peso. De pronto esa anemia, si no responde muy bien al hierro en el primer mes, hay que explorarla un poquitico más, porque los menores de 6 meses, la anemia ferropénica no es el diagnóstico primario, hay que buscar otras causas, porque en teoría estás diseñado para tener depósitos de hierro los primeros 6 meses. Se descartó toxoplasmosis congénita, está con lactancia materna exclusiva, crecimiento adecuado, vacunas completas. La aplicación del VALE, que es la que estábamos hablando, buen proceso de audición, lenguaje y comunicación para la edad. Es raro porque cuando uno lee la historia, digamos que hay algunos reportes ahí que quedan como si estuviera consignado normal, pero después digamos que en el concepto o en el análisis difiere pues como con lo que quedó en los hallazgos. Lo que le hicieron, taller de puericultura, recomendaciones, control a los 4 meses, pendiente cita por pediatría y por hemato, potenciales evocados auditivos, ir averiguando el trámite. Radiografía de cadera, a los 2 meses no nos va a servir, no nos va a dar mucha información, créanme que no sale nada, no se ve la cabeza femoral, no se ve todavía, o sea que a los 2 meses es ecografía hasta los 4 meses. Medidas por hiperreactividad de vías aéreas, eso es bastante interrogado todavía, menor de 2 meses, muy chiquitico, tiene, pues está haciendo, digamos, más bien síntomas como de síndromes broncoobstructivos, ¿cierto? Como ver un poquito con mayor claridad este diagnóstico, esto lo utilizamos más en pacientes, por ejemplo, o broncoobstructivos recurrentes o asmáticos, y ahondaría incluso como médico general en una cita de crecimiento y desarrollo sobre este diagnóstico, ¿no? Hemoglobina 8,9, porque de dónde salió el parto, sangró mucho, ¿cierto? O no sangraste mucho y entonces fue que no le pasaron suficiente, no le ordeñaron bien cordón, o digamos, es un poco de estas cosas. Mirar el hemograma, ¿cierto? Con el que le hicieron el diagnóstico, a ver si nos encontramos un volumen corpuscular muy chiquitico, a lo mejor tienes una talasemia, una esferocitosis, ¿cierto? Y pensando más cosas, porque realmente uno puede no llegar solamente hasta acá, uno también puede intervenir como médico general porque uno sabe muchas cosas. Tiene sus diagnósticos iniciales, el principal es el control, pone los diagnósticos de trabajo, anemia, reacción de hipersensibilidad y nada más. Fuente de información, la madre le mandaron como lavados nasales y recomendaciones generales. Chan, 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 chan. Sí. Señora. Pero esa no tendríamos más que todo la anemia fisiológica. A los 3 meses sí, tiene 2 en teoría, a los 3 meses, entre los 3 y los 4 puede ser anemia fisiológica, pero por eso te digo, si al mes no recupera, debería salir. Lo que no es claro es que sea ferropénica, ¿no? Porque es poco probable, porque no tiene factores de riesgo para anemia ferropénica. Creo que hay que interrogarse un poquito más el diagnóstico, ¿cierto? Está con hierro, sí, no sé si incluso ni siquiera lo necesita. Puede ser la anemia fisiológica, tiene que subir solo, tiene que volver a recuperar, no se puede quedar en el nadir bajo, tiene que volver y subirse y meterse en las más 2 desviaciones estándar que le correspondería estar, porque están 9. Pero creo que sí, creo que lo podría mirar nuevamente cuando fue el diagnóstico, de qué manera se lo hicieron, mostrame el hemograma, cuando te lo tomaron, y ven, yo miro de pronto un hemograma control, ¿no? A ver qué hay, si uno puede resolver. Entonces ese era como un modelo de historia con muchas variables importantes que no vemos habitualmente en las historias de evolución o las historias de urgencias, pero aún así parece chévere porque es raro de satisfacción del entorno de la familia donde vive. En serio, creo que acá no entendí nada de esto, pero es para ver el... Ah, ya, lo del Apgar, gracias, sí, súper, gracias, sí. Es para ver el grado de satisfacción, ¿cierto? Que ahí en ese caso también, ya voy con esta idea de lo del Apgar, me parecía chévere mirar esta historia, era porque quedaban, es muy completa aparentemente, pero quedan cosas como sin resolver, ¿no? Y cosas que uno sí puede resolver o que sí puede como revisar o intervenir. Y luego también volvemos a lo mismo, la pertinencia de los estudios y los que vamos a nos solicitar. Si yo ya hice una interpretación de que tiene un riesgo de displasia, pues también tengo que saber qué es lo que tengo que pedir de acuerdo a la edad, porque la mamá va a perder el trámite de la radiografía, le va a decir,
que al momento no es observable o que no es valorable, que puede tener unos ángulos así o asá, pero que no se ve bien la cabeza femoral, que no se puede definir muy bien el techo tabular, y perdiste tiempo y perdiste porque pediste lo que no te tocaba, ¿cierto? Entonces, digamos, tener en cuenta también eso, digamos, a la hora como de definir conductas. Y lo que me estabas hablando, lo que está diciendo Sergio de lo del Apgar familiar, claro, en este caso, es un bebé de 2 meses, el Apgar se aplica, o sea, las preguntas van más dirigidas como al cuidador, ¿no? En este caso no es el paciente el que responde sobre el grado de satisfacción, digamos, o el grado de armonía que encuentra en la gestión familiar. Preguntas, dudas de esto, amigos. Profe, yo tengo una duda. Buenas noches. Digamos que cuando uno tenga un paciente en un primer nivel de ese rango de edad en el que tú dices como que es una zona gris donde no debería ser una anemia ferropénica, ¿es criterio de uno enviarlo a una remisión o digamos que uno como que le da tiempito y le hace un hemograma de control a ver si recupera y no lo mando a remisión? Sí, ese paciente usted lo puede resolver. Incluso lo puede resolver hasta que llegue al diagnóstico de una anemia que no es ferropénica, que no es fisiológica y que a lo mejor es una anemia, digamos, como con un trastorno de una hemoglobinopatía. Pero es que usted puede llegar hasta allá, solita. No necesita el hematólogo todavía. Listo, profe, gracias. ¿Cierto? O sea, uno puede hacer el enfoque completo. No hay ninguna norma que le diga a usted que usted tiene que remitir al paciente en algún momento, salvo en el paciente en el que usted sabe que la capacidad del nivel de atención que usted tiene es limitada para los requerimientos que tiene el niño. Estamos hablando de pacientes críticos, por ejemplo. Si usted le cae encima todo el peso de la ley si usted se queda en un primer nivel con un niño que usted no podía manejar y que sabía que tenía que remitir. Pero un niño de manejo ambulatorio, un niño de estudio general, un niño que usted puede estar viendo, estar siguiendo, sí le puede hacer esa primera orientación completa, de hecho la debe hacer. Y después ya, creo que este niño es mejor que lo vea hemato, porque mira cómo me salió este extendido, le pedí este perfil de hemoglobinas y mira cómo me salió este porcentaje de hemoglobina fetal, ¿cierto? Empiezo como a trabajar y a elaborar un poco más el hallazgo. Y esa es la gracia también de uno poder resolver como médico general, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Llegué hasta aquí, tan. Yo creo que este paciente tiene una talasemia, se lo voy a enviar al hematólogo, a ver que le haga el seguimiento, porque pues voy mucho más para hacerle, ¿cierto? Pero, y así con muchas cosas. Por ejemplo, ecografía de cadera, remisión a ortopedia. Pues no, primero revise la eco, ¿no? Primero revise la ecografía, dele instrucciones a la mamá, cómo lo debe cargar, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, no había nada. Si yo estoy sospechando en una displasia, le salga o no le salga la ecografía alterada, también le tengo que dar instrucciones a la mamá de cómo prevenir ese desarrollo de una cadera displásica. Acuérdense que eso puede ser cambios transitorios. Entonces, cómo lo cargo, cómo lo sienta, cómo lo tiene que tener siempre en ranita, cómo lo portea, si por ejemplo lo portea. Eso es cómo resuelvo, cómo me encargo de cosas que he encontrado, no solo cómo las remito. Sí, ojalá ustedes recuperen como ese ejercicio, ¿cierto? Ese trabajo del médico general que es fundamental porque, pues, de los niños son la mayoría los que los atienden, la gran mayoría. Muchas gracias, Mari, por la pregunta. Gracias a ti, doctora. Bueno, yo creo que muy bien, 8:30, ahorita y media de trabajo, un viernes, súper enganchados nosotros, súper chiflados como siempre todos los médicos, nada que hacer. Pero pues es chévere, eso es lo que a uno le gusta, si le saca el espacio rico, descansen, aprovechen mucho su puente, hagan otras cosas, vayan al cine, estén con su familia, lean otro tipo de cosas, libros. Y nos vemos en la próxima. Profe, muchas gracias por el espacio, estuvo genial, de verdad, muchas gracias. Bueno, que tengan una buena noche, muchas gracias a ustedes. Chao, doctora. Chao, bonitas, que estén muy bien, buen fin de. Chao.